Mi nombre es Leslie Mendívil y estoy contenta de compartir con ustedes una sesión más de la asignatura de Lengua Materna, en esta emisión de la estrategia Aprende en Casa 3. Yo soy la profesora Iraí Mendoza Montoya y me da gusto saludarlos y los invito a seguir trabajando con este modelo que llamamos híbrido, pues aprovecha algunos recursos de la educación a distancia y los combina con los del salón de clases. Aprovechamos para recordarles la importancia de mantener en todo momento buenas medidas de higiene y salud, como lavarnos las manos constantemente o consumir alimentos frescos y bajos en grasas y azúcares. Recuerden que la salud, como el conocimiento, la construimos entre todos. A continuación, la maestra nos hará el favor de hacer la presentación de nuestra sesión, además de hablarnos sobre el propósito a los alumnos en casa. Les pedimos estar muy atentas y atentos y tomar nota de todo lo que consideren importante. La sesión que hoy abordaremos lleva por título Consulta refranes, dichos y pregones. Estará destinada a desarrollar el aprendizaje esperado, recopila y comparte refranes, dichos y pregones populares y nos centraremos en definir y emplear fuentes orales para consultar refranes, dichos y pregones. Para ello, primero repasaremos la importancia de la oralidad en la transmisión y conservación de estas frases que forman parte de la cultura de una sociedad. Después, exploraremos algunas fuentes orales donde pueden consultar y obtener refranes, dichos y pregones. Finalmente, consultaremos o haremos uso de algunas fuentes para completar su compilación. Será realmente muy interesante la sesión, maestra. Creo que los dichos, los refranes y los pregones populares, además de ser muy divertidos e ingeniosos, también muchos de ellos están cargados de sabiduría. Así es. Muchos de ellos se van transmitiendo de generación en generación como fieles testigos de la sabiduría popular que a partir de la oralidad encuentran en esta forma de comunicación una especie de herencia de experiencias. Mi abuelo era un gran conocedor de estas tradiciones. Sabía todo tipo de refranes y recuerdo muchas tardes en el patio de su casa escuchando decirlas e incluso componerlas en coplas que cantaba con su guitarra, mientras todos reíamos y cantábamos los coros que él inventaba. Pues lo que veremos durante los próximos minutos nos servirá para estudiar algunos de esos refranes que tu abuelo decía y cantaba. Y para que podamos compartirlos con los alumnos que nos acompañan desde casa, creo que es momento de iniciar la sesión, ¿no crees? Completamente de acuerdo, maestra. Iniciamos. Para emprender nuestra sesión requerimos de los materiales siguientes: su libreta de notas, bolígrafo o lápices, su libro de texto de lengua materna. Además, si tienen la posibilidad de trabajar con un dispositivo que grabe audio o video, ténganlo a la mano para entrevistar a sus familiares y para grabar pregones que escuchen en su casa. Si no lo tuvieran, no se preocupen. También pueden registrar las respuestas de sus entrevistados y sus observaciones en su libreta de notas. También les recomiendo tomar notas, así como registrar sus dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante el planteamiento de este contenido. Estas las podrán resolver al consultar su libro de texto o al reflexionar en torno a los retos que se sugieren. Recuerden que igualmente pueden apoyarse de su maestra o maestro, así como de su libro de texto, incluso de otras fuentes de información, como las que ustedes pueden contar. Antes de comenzar, quiero proponerles un primer reto, el cual resolveremos al final de la sesión. Por ello, les pido que pongan mucha atención. Leslie, quiero que me ayudes a leer los siguientes fragmentos de refranes o dichos. Y ustedes en casa vayan registrando en su libreta la siguiente información. Claro que sí, maestra. ¿Listas y listos? Comenzamos. Quien no te conozca, el tiempo vuela. Quien más sabe, sin ton. Cuando el invierno primaverea, el amor y los celos. Muchas gracias, Leslie. ¿Has escuchado alguna de estas frases? Creo que sí. Algunos me suenan familiares. Incluso creo recordarlas en las canciones de mi abuelo. ¿Y ustedes en casa pueden completar estos refranes o dichos? No se preocupen, tienen todo el resto de la sesión para poder indagar con sus familiares y amigos y poder completar el reto. Recuerden que al final de la sesión
Les daremos las respuestas. ¡Qué buen reto, maestra! Será emocionante llegar al final de la clase y comprobar quién tiene más respuestas correctas. Creo que incluso los alumnos en casa podrían tratar de recordar si sus padres o abuelos, como el mío, dicen o decían estas frases. Así es. No hay que olvidar que en la experiencia y entorno familiar podemos encontrar fuentes de conocimiento que no debemos pasar por alto. Maestra, ¿le parece que leamos una vez más las frases del reto para asegurarnos que las alumnas y alumnos en casa tomen nota y que los que lo hayan hecho las confirmen? Está bien, leámoslo y sigamos. Quien no te conozca, el tiempo vuela. Quien más sabe, sin ton. Cuando el invierno primaverea, el amor y los celos. Bien, entramos en materia. Ahora que abordamos este aprendizaje esperado sobre refranes, dichos y pregones, me vienen a la memoria los recuerdos de mi niñez, al igual que tú. También mis abuelos los repetían y era común que me respondieran a una pregunta o que opinaran sobre alguna situación usando alguno de estos dichos y refranes que se grabaron en mí para siempre y que hoy en día, en todo momento, los saco a colación. Recuerdo mucho un dicho que usaba mi abuelo. La mejor diadema que adorna la frente de un hombre es el sudor de su esfuerzo. Y estoy segura de que usted y las y los alumnos en casa, así como yo, recuerdan algunos otros. Las y los invito a que anoten en su cuaderno los refranes y dichos que recuerden de sus familiares y conocidos mayores y que en situaciones y con qué otro propósito los usaban. Por ejemplo, el que Leslie nos acaba de compartir o este otro, anda de mírame y no me toques, que recuerdo que usa mi mamá cuando ve a mi hermano que no anda de buen humor. Como podrán observar, muchas de estas expresiones las conocemos porque se las oímos a alguien más, pues estas personas son fuentes orales. Sí, fuentes orales, es decir, que no transmiten información mediante un texto escrito, sino de manera hablada. Las fuentes orales pueden ser testimonios directos, que es un testimonio presencial, o indirectos, es decir, que los escuchamos de terceros. Estas fuentes orales nos proveen de textos que denominamos textos de la tradición oral orales, como son los refranes, canciones, cuentos, leyendas, mitos, refranes, pregones, historias de vida. Todas ellas vienen de años. Una característica es que provienen de los relatos de personas, es decir, del testimonio oral. La intención es preservar la cultura que da identidad a cada comunidad o región. Lo importante de su propósito social es aprovechar los conocimientos populares para ejemplificar, puntualizar, dar un consejo o simplemente hacer graciosa una situación. Los pregones no se quedan atrás, ya que se tratan de frases que se pregonan, es decir, que se gritan para ofrecer un servicio que no cambian y que tienen incluso una tonadita característica. Logran sobrevivir al paso del tiempo y a los cambios de generaciones. Para empezar a relacionar las fuentes orales con nuestro aprendizaje, me gustaría que me ayuden desde casa a observar las siguientes imágenes. Pongan mucha atención en las frases, pues muchas veces las ocupamos y no nos percatamos. Y para muestra, un botón. ¿Se dieron cuenta? Dije, una imagen dice más que 1000 palabras. ¿Lo notaron? Las ocupamos cotidianamente. Bien, volvamos al ejercicio. Ahora, leamos juntos las frases. La primera imagen dice, más vale paso que dure y no trote que canse. La segunda es, patitas pa' qué las quiero. Y por último, pásele marchante, ¿qué le damos? Mientras observan, anoten las siguientes preguntas en su cuaderno y respondan. ¿Cuál es un dicho, un pregón y un refrán? Si quisieran investigar otros, ¿a qué fuentes orales recurrirían? ¿Cómo harían para conservar información oral y que no se pierda con el tiempo? Los apoyo para responder las preguntas. El primer texto, más vale paso que dure y no trote que canse, es un refrán porque expresa un consejo o un pensamiento moral. Los puede emplear cualquier persona cuando cree que la enseñanza que da es muy útil y muchos de ellos se estructuran como versos, es decir, tienen un ritmo, la melodía que generan las sílabas acentuadas y no acentuadas que lo conforman y una rima, la coincidencia de sonidos vocálicos o vocálicos y consonánticos en las palabras. El segundo texto, patitas pa' qué las quiero, es un dicho, es decir, una expresión que describe una situación de manera ingeniosa de forma metafórica o figurada. Lo utilizamos para que nuestras palabras sean más significativas. Y por último, el tercer texto,
Pásele, marchante, ¿qué le damos? Es un pregón, ya que son expresiones que tienen el propósito de invitar a las personas a comprar un producto o utilizar un servicio. Los usan generalmente vendedores, trabajadores y artesanos. Los dichos, refranes y pregones existen en todos los países y lenguas. Desde luego, hoy nos estamos acercando a los que se usan en nuestro país por las personas que hablan español. Estos dichos, refranes y pregones se caracterizan porque combinan la creatividad, el toque personal, con la visión del mundo, la cultura y con la historia social y familiar de las personas que los usan. Vamos con la segunda pregunta. Si quisieran buscar otros refranes, dichos y pregones, ¿qué fuentes orales consultarían? La fuente más directa sería preguntar a otras personas y para ello conviene contar con una herramienta que permita registrar las respuestas. Puede ser un dispositivo que grabe audio o video. Podemos preguntar, por ejemplo, ¿qué dichos, refranes y pregones conoces? ¿A quién o quiénes se los has oído decir? ¿En qué situaciones los usas? ¿Qué quieren decir? Pero no hay pretexto. Si no cuentan con un dispositivo que grabe, también pueden escribir las respuestas que les den en su cuaderno. Otra manera de obtener dichos, refranes y pregones es mediante la observación de nuestra cotidianidad. Bastará con tener su cuaderno y pluma a la mano y la atención puesta en la convivencia del día a día. De esta manera, no solo podrán recopilarlos, sino que tendrán la oportunidad de conocer de viva voz en qué situaciones se usan. Por ejemplo, los invitamos a leer el siguiente texto. Se trata del fragmento de un texto teatral que desarrolla su trama en un mercado. Quienes lo escribieron hicieron trabajo de investigación de campo, pues seguramente fueron observadores de la cotidianidad en un mercado y de la manera como hablan y conviven los personajes que en él convive. El registro de esas observaciones permitió que pudieran retratar parte de su día a día. Los invito a que nos acompañen a la lectura. Para hacerlo más divertido, yo leeré las acotaciones del texto, que son las indicaciones para montar la obra de teatro, al marchante y al dueño del puesto. Tú leerás el marchante 2 a doña Raquel, al ayudante. Tarde de diciembre en el mercado, un mercado. Hay algunos puestos de frutas, verduras y otros productos. Al frente, un puesto de dulces en el que trabajan el dueño y su ayudante. Se oyen voces de los marchantes del mercado que gritan pregones. Chayotes y chayas de 3 por 10, 3 por 10. 10 pesos le vale, 10 pesos le cuestan. Pura calidad, cliente, clienta. Entra una mujer con una gran canasta y se acerca al puesto de dulces. Uy, ahí viene doña Raquelito. Ya nos cayó el chahuistle. Buenas tardes, vengo por mi encargo. Uy, doña Raquel, usted ve la tempestad y no se hinca. Y es bien tarde y hoy empiezan las posadas. No nos queda ni una colación. Pero si yo le hice el encargo. Sí, pero hace un año. El que se fue a la villa perdió su silla. Prometer no empobrece, ¿verdad? Mire, señora, ¿para qué tanto brinco estando el suelo parejo? Acá junto mi compadre Jesús todavía tiene kilos de colación. Pues espero que me haga buen precio para compensar el mal rato. Limosnera y con garrote. Ya te escuché, chamaco. En boca cerrada no entran moscas. A ver, Miguel, ayúdale a la señora con la canasta para que le pongan la colación. Uf, pues al mal paso darle prisa. Vámonos, doña Raquelito. Salen entre los puestos. Como se podrán haber dado cuenta, el ambiente donde se desarrolla es un mercado. Y pudimos observar que hubo refranes, dichos y pregones. ¿Los ubicaron? Con ellos podemos tener la oportunidad de opinar de una manera rápida y hasta graciosa. Y además hay alternativas para cada ocasión. Basta con tener ingenio, conocer muchos y aplicarlos adecuadamente. Por ser breves, son fáciles de recordar y pronto se aprenden. En la mayoría de los casos se desconoce dónde y cuándo comenzaron los dichos y refranes. Es posible que se utilizaran antes de la escritura, ya que como lo mencionábamos, su transmisión es oral. Solo basta con recordarlos. La naturaleza oral de los refranes, dichos y pregones es parte fundamental en nuestra habla y muestra su fuerza expresiva. Estas frases espontáneas y cotidianas son muestras vivas de la cultura, se encuentran en todas las regiones de nuestro país. Vayamos con un último aspecto. ¿Cómo es que se conserva información oral como los dichos, refranes y pregones para que no se pierda con el tiempo? Lo cierto es que conforme cambian las sociedades, cambian también las maneras en las que nosotros nos expresamos. Muchos refranes, dichos y pregones se han perdido en el olvido porque no se registraron. Afortunadamente,
existen personas que dedican grandes esfuerzos por conservar esta sabiduría popular. Por ejemplo, la Fonoteca Nacional es una institución dedicada a preservar la memoria sonora de México. Entre sus acervos se conserva música, voces históricas, discursos y muchos más. Les recomiendo que consulten su página en internet, porque cuenta con 2 secciones que serán de gran ayuda para ustedes para recopilar pregones, el mapa sonoro de México y los sonidos en peligro de extinción. Leslie, ¿conoces tú alguna otra fuente oral donde hayas escuchado algún dicho, refrán o pregón? Pues pensándolo bien, recuerdo que cuando era chica, mis abuelos escuchaban canciones en las cuales mencionaban refranes y dichos, pero no sé si estas cuentan como una fuente oral. Como bien lo dices, las canciones son una fuente oral adicional para conocer los dichos y o refranes. Tal vez no lo haya notado, pero hay canciones del dominio público que escuchan nuestros padres o abuelos que dentro de sus letras incluyen dicha información. Al recopilar dichos, pregones y refranes de fuentes orales, ayudamos a preservar la memoria de nuestra sociedad. En lo personal recurro mucho a dichos y refranes para expresarme. En algunos momentos también he recurrido a los pregones. Un dicho que se me ocurre cuando se aprovechan de ti es le das la mano y se toman el pie. También cuando no me sale algo bien menciono me lleva el tren. Por otro lado, un refrán que me agrada mucho es uno apócrifo. Sancho, si nos ladran es señal de que cabalgamos. Es apócrifo porque aunque muchos lo usan pensando que aparece en la obra de Miguel de Cervantes, la verdad es que esa frase no existe en ninguna de las 2 partes de Don Quijote de la Mancha. Ni siquiera algo remotamente similar. Pero la verdad es que es una frase útil para cuando escucho críticas hacia mí que no tienen fundamento. Otro refrán es, mientras más años, más desengañados, que habla justo de las experiencias malas que vienen conforme tenemos más edad. Entre los pregones que he escuchado son, aguas, aguas y refrescos, o que no le digan, que no le cuenten, que aquí está todo lo bueno. Pase usted, cliente. Ahora los invito a ver un cuadro en el cual integré dichos, refranes y pregones que posiblemente se encuentren en su localidad, pues existen refranes, dichos o pregones como los que mencioné y requieren una interpretación. Pueden ayudarles a comprenderlos y los pueden emitir en un momento dado para reflexionar el sentido y la intención al instante de comunicarlos. Cada situación en la que nos manejamos puede ser un reflejo de un refrán, dicho o hasta un pregón. Por ejemplo, refrán que es popular. Quien ríe al último, ríe mejor. Significa que será el tiempo el que diga quién tiene la razón y quién se equivoca. Un dicho también muy popular es, me dieron gato por liebre. Esto significa, en términos simples y llanos, que es el engaño malicioso por el que se da alguna cosa de inferior calidad bajo la apariencia de legitimidad. ¿Les ha pasado? ¿Lo han mencionado? Seguramente han escuchado otros dichos. Un pregón que me gusta es el de papas fritas con sal y limón, llévele que están hechas con mucho amor. Llévese sus papas, ya sea con chile o con limón. La intención del pregón es atraer la atención de las personas y conseguir vender el servicio o producto. Y en México son muy creativos los pregones. ¿Y ustedes cuáles conocen? Para seguir avanzando, las y los invito a participar en el siguiente reto. Lean los refranes y dichos incluidos a continuación. Piensen cuál sería su interpretación y en qué momento o situaciones los podrían emplear. Registren la información en su cuaderno utilizando la tabla que se presenta en la pantalla. Leslie, ¿te parece? ¿Les ayudemos a realizar la actividad dándoles algunos ejemplos de cómo realizarla? Me parece bien, maestra. Así será más fácil que las alumnas y alumnos que nos ven en casa puedan completar el reto. ¡Excelente! Pongan mucha atención. A ver, Leslie, ¿me puedes decir cuál es tu interpretación del siguiente dicho? De lengua me echo un taco. Para mí ese dicho se refiere a cuando ya no creemos o confiamos en algo que nos cuenta una persona. Muy bien, Leslie. Tienes mucha razón. De igual forma, lo podemos usar cuando alguien exagera mucho las cosas que nos cuenta. Ayudemos a nuestras alumnas y alumnos con uno más. ¿Qué me puedes decir de este? Al nopal lo van a ver solo cuando tiene tunas. Yo creo que ese se refiere a que hay personas que solo buscan a alguien cuando necesitan un favor de esa persona. Correcto.
En pocas palabras, podríamos decir que ese refrán lo usamos cuando alguien nos habla solo por conveniencia. Muy bien, ahora es turno de que ustedes en casa puedan completar los demás dichos o refranes. Leslie, ¿me ayudas con la lectura de los demás dichos o refranes, por favor? Claro, maestra. Pongan atención y registren los siguientes dichos o refranes en su libreta. El león cree que todos son hijos de su condición. Estas son lentejas. Si las quieres, las tomas y si no, las dejas. Nada sabe su violín y todos los sones toca. A la cama no te irás sin saber una cosa más. Muchas gracias, Leslie. Ahora es tiempo de que ustedes en casa completen el reto. Recuerden que si se les dificulta la actividad, pueden pedir ayuda a sus familiares o amigos. Una vez que hayan completado su tabla, comparen sus respuestas con otro compañero o en casa pregunten a sus familiares sobre cuál es la interpretación que ellos le dan a estos refranes o dichos y en qué situaciones las podrían usar. Verán que muchos de ellos los conocen y que tienen una interpretación muy semejante. Algunos refranes, dichos o pregones tienen mucho tiempo, pues vienen de generación en generación y siguen vivos como una tradición de nuestra comunidad y están vigentes a pesar de los muy novedosos medios de comunicación masivos. Pues los abuelos y los padres se encargan de darle a conocer a las generaciones nuevas la gran importancia de su significado, lo cual los convierte en una fuente oral. ¿Recuerdan que al inicio de la sesión les propusimos un reto? Entonces es tiempo de darles las respuestas y verificar si ustedes en casa pudieron completar correctamente la actividad. Pero antes recordemos cuáles eran las frases que les dimos. Leslie, ¿me ayudas a leer las frases, por favor? Claro que sí, maestra. Quien no te conozca, el tiempo vuela. Quien más sabe, sin ton. Cuando el invierno primaverea, el amor y los celos. Bien, veamos cuáles son las respuestas a cada una de las frases que les dimos. Quien no te conozca, que te compre. El tiempo vuela como el viento. Quien más sabe menos, presume. Sin ton ni son. El amor y los celos son hermanos gemelos. Cuando el invierno primaverea, la primavera invernea. Muy bien. ¿Y cómo les fue en casa? ¿Pudieron completar todas las frases? Recuerden que algo muy importante de los dichos, refranes o pregones es su correcta pertinencia, ya que no podemos usarlos al azar, porque sería malinterpretado por la persona o personas a las que los decimos. Tiene mucha razón, maestra. Recuerdo que en una ocasión estaba platicando con unos amigos y uno de ellos estaba muy triste, ya que había obtenido una mala calificación en un examen. Entonces, otro compañero, para animarlo, le dijo: bueno, el que nace para maceta no pasa del corredor. Recuerdo que todos nos quedamos callados y nos sentimos incómodos, así que mejor cambiamos de tema. Así es, Leslie. Por eso hay que conocer bien cuál es la interpretación o sentido del refrán, dicho o pregón, para poderlos usar correctamente y, como en el caso de tu anécdota, no se vale hacer leña del árbol caído. Finalmente, realicemos una actividad de cierre, la cual nos ayudará a comprender nuestro aprendizaje. Para ello, requiero que completen en sus cuadernos los siguientes enunciados. Háganlo con las expresiones de su localidad. De esa forma se enriquecerán y recordarán cada uno de ellos, además de darles una enseñanza. Les sugiero que se apoyen de su familia, ellos les ayudarán. También pueden recurrir a sus compañeros. Les daré unos segundos para que vayan haciendo sus anotaciones y empecemos. Un refrán que me agrada y he escuchado es: un dicho que he oído y lo he mencionado es: los pregones que más he escuchado son. Seguramente son varios refranes, dichos y pregones que tienes. Si desean seguir indagando más, pregunten a los mayores. Estoy segura que les dirán más de uno. Les recomiendo que se apoyen en su libro de texto de lengua materna y en su maestra o maestro para extraer más ejemplos de refranes, dichos o pregones. Ubiquen en su libro de texto las ideas y aportaciones de los refranes, dichos y pregones para poder diferenciarlos y poder observarlos con detenimiento. ¡Listo! Terminamos. Antes de retirarme, les pido que realicen su mayor esfuerzo por seguir aprendiendo. Les agradezco su atención y les invito a que continúen aprendiendo y, por supuesto, que sigamos adelante en este ciclo escolar. Aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 3. Hasta pronto. Hasta pronto, maestra.